Bueno, hermanos, un buen día a todos. Por ahí no saludé a alguien. Bueno, como compartía el pastor, ¿no? Que fue de gran bendición haber ido a ese retiro y realmente nos gozábamos en él. Yo le comentaba a uno de mis hijos hoy, ¿no? De que, bueno, cuando nos despedíamos, que estábamos en la habitación con el pastor Verdi, ¿no? De la iglesia de Martínez. Bueno, yo un momento, cuando lo voy a despedir, le digo, bueno, hermano, le digo yo, estos 2 días han sido de tremenda bendición, le digo, porque realmente nos hemos gozado de la comunión entre todos, le digo. Tantos hermanos, pastores. Y él me dice algo que yo en ese momento como que no capté lo que me dijo. Me dice algo así como, sí, hermano, la verdad, me dice. Bueno, dice, esto, y se queda pensando un segundito, ¿no? Esto, dice, es como un pequeño momento, dice, de lo que vamos a vivir cuando estemos con el Señor. Tremendo, eso me dijo. Y en ese momento yo, como andaba saludando a otros hermanos que andaban por ahí, yo no le di tanta importancia. Pero esta mañana, cuando me levanto, me pongo a pensar en todo lo que pasamos allá en el retiro. Y entonces recordaba lo que me dijo este pastor, ¿no? El pastor Verdi, que realmente fue de mucha bendición estar ahí con todos. Así que bueno, y les animo, hermano, cuando haya un retiro, de que no pierdan esa oportunidad, ¿no? De estar, de concurrir y poder compartir con los demás hermanos. Éramos más de 100 personas, más de 100 hermanos, 120 quizás. Y el pastor Dardo Leandri, ¿no? También, que él predicó 5 veces. 5 veces dio la palabra y realmente fue de mucha bendición. El pastor Colby también, ¿no? Estaba, pero no predicó, pero también hablamos con él, un pastor pero no, realmente la pasamos pero muy bien. Tremendo fue todo. Así que bueno, hermanos, y le quería animar a que cuando haya un retiro así, aprovechen y puedan también estar presentes, ¿no? Bueno, vamos a pasar al momento de la palabra. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, bárbaro. He preparado un pequeño mensaje, ¿no? Y ayer, el jueves, cuando íbamos camino a Chivilcoy, ¿no? Porque fue en Chivilcoy el encuentro. Mientras íbamos por el camino, íbamos con el pastor ahí, con el pastor David Merlo también, y íbamos hablando de los distintos pueblos, ¿no? Que hay por los costados de la ruta, ¿no? Algunos con distintos nombres. ¿Viste? El pastor se reía de un nombre de un pueblito, una localidad. Y bueno, y hoy en día podemos ver también muchos pueblos alrededor nuestro, ¿no? Como veíamos camino a Chivilcoy. Y podemos ver sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Y su propia característica de cada lugar, ¿no? Y en la Biblia también podemos encontrar muchos pueblos. Pero hay uno que se destaca del resto de todos los pueblos, que es del que habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer el 1 Pedro 2, del 1 al 8, por ahora. Así vamos a entrar en contexto de lo que tengo que decir. Dice así la palabra del Señor. Desechando, pues, toda avaricia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, Dios. Te damos gracias porque realmente somos bendecidos, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, tú hoy nos has congregado como iglesia en este lugar, Señor. Te damos gracias también por las visitas que tenemos, Señor. Y te pido que las bendigas, Señor. Que podamos disfrutar este tiempo abriendo tu palabra, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, porque es tu palabra la que se abre, Señor. Ayúdanos, Señor. Saca toda cosa que pueda entorpecer la atención de escuchar tu palabra, Dios. Que sea almacenada, no solamente eso, sino que sea, Señor, de bendición para todos aquellos, que podamos ser hacedores de lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ante nuestra debilidad, Señor, sabemos que tú te glorificas, Señor, en la debilidad de tus siervos, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé fuerza, Dios, y que podamos disfrutarte escuchando lo que tú tengas para decirnos hoy, en esta preciosa mañana de domingo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el capítulo anterior, el apóstol Pedro viene esforzándose para que comprendan el poder que tiene la palabra. Dice, para regenerar. Además les dice que la palabra permanece para siempre. Es anunciada, dice. Es más, el Señor creó todo mediante ¿qué? Mediante su palabra. Y es el mismo Dios que un día nos rescató y nos dio vida y vida en abundancia. Tremendo eso. En el capítulo 2 le sigue diciendo que la nueva vida del cristiano, dice, no puede crecer, dice, si antes no renuncia a ¿qué? A sus pecados. No renuncia a sus pecados. Porque comienza diciendo, desechando toda malicia, todo engaño, toda soberbia, etc. En cuanto se renuncia a todo eso, dice, la palabra comienza una obra purificadora. Nos anima a vivir de acuerdo a nuestra nueva condición o naturaleza. En los versículos del 4 al 8, Pedro usa la metáfora de la piedra. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo. Y nos dice que si el ser humano cree, Él es el medio de salvación o el medio de juicio o condenación si rechaza el Evangelio. Aquellos, dice, que crean el Evangelio, dice, no serán avergonzados, pero los desobedientes tropezarán, dice, y caerán por la palabra de Cristo. Tremendo, por la palabra de Cristo. Hasta aquí una breve introducción de Primera de Pedro 2. A propósito, el título que le he puesto a este mensaje es El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo, en el versículo 9, por favor, el versículo 9 continúa diciendo,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros, que en otros tiempos, dice, no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otros tiempos, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En este mensaje podemos dividirlo en dos partes. Punto 1, Pedro comienza aconsejando y animando a los escogidos de Dios. Punto 2, nos dice cómo el Señor prepara un pueblo. Punto 1, Pedro comienza aconsejando y animando a los escogidos de Dios. Les habla a los cristianos usando conceptos del Antiguo Testamento para recalcar todos los privilegios que ahora tienen. Les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hoy la iglesia, hermano, es un real sacerdocio, porque se mantiene unida al sacerdote y Rey Jesucristo. Muchos hoy en día confunden esto y creen que somos reyes y sacerdotes y que debemos gobernar, tomar poder. Eso no es eso lo que está diciendo Pedro. Son también nación santa, les dice, pueblo adquirido por Dios. Les habla de los privilegiados que son, les aconseja, les anima, los exhorta a no desmayar. Es como si nos hablara a nosotros, hermanos. Qué bendecidos somos, porque entre millones y millones de personas el Señor nos haya elegido. El Señor nos haya elegido. Haya tenido misericordia aún antes de la fundación del mundo para estar con Él, gozarnos eternamente y dejar para siempre este mundo de pecado. Tremendo eso. Son también, dice, nación santa. Les aconseja, les anima. Tremendo. Porque el pecado, hermano, nos llevaba a una condenación eterna. Tremendo eso. En el Salmo 73, 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esto lo compartió el pastor. Tremendo eso. Éramos como una bestia, dice el salmista. Hasta ese punto habíamos llegado. Pedro continúa diciendo en el versículo 9, para que anunciéis la virtud, dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les dice a los creyentes, ustedes fueron llamados, le dice. En otras palabras, le dice, fueron elegidos. Notemos cómo Pedro en esta parte de su carta llama a los creyentes de esta forma. Fueron llamados, fueron elegidos. Veamos Primera de Pedro 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Acá hay una palabra que podía llegar a confundir, ¿no? Que es la palabra presciencia. Presciencia, esta palabra griega se traduce destinado desde antes. ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro fue uno de los que fue llamado por Cristo. Estuvo con Él antes y después de la resurrección.
El hecho de que se les recordara de que eran los elegidos de Dios era de gran consuelo para ellos, para estos cristianos perseguidos. Y les da una misión muy, muy importante. ¿Cuál es esa misión? Que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fueron llamados con un propósito. El Señor los llamó. Le costó su preciosa sangre para comprar para sí que un pueblo, para comprar un pueblo, como dice Pablo a los Corintios. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 6, 20. 1 Corintios 6, 20. 1 Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El mismo apóstol Pablo halla varios motivos para dar gracias. Vayamos a Colosenses 1, versículos del 12 al 14. Colosenses 1, versículos del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Como les decía, el apóstol Pablo halla varios motivos para dar gracias. Primero dice, nos hizo apto, nos califica, solo a través de la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para tener parte de esta herencia solo por gracia. Segundo, también nos dice, nos libertó, nos rescató de la potestad de las tinieblas, donde solo hay engaño y maldad. Nos trasladó, sigue diciendo el apóstol, al reino de su amado Hijo, en la que solo el comienzo es garantía ya de un fin glorioso. Veamos Filipenses 1:6, un versículo muy conocido por nosotros, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él termina y perfecciona esa obra. Por eso el verbo perfeccionará apunta ¿a qué? A la seguridad eterna del cristiano. A la seguridad eterna del cristiano. Por último dice que fue el Padre quien planeó nuestra redención, y que fue su Hijo quien llevó a cabo su plan, derramando su preciosa sangre. Tremendo eso. Pagando así el precio por nuestros pecados. De la misma manera les recuerda a los efesios lo que eran en otros tiempos. En Efesios 5:8 le dice, porque en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andá como hijos de luz. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, entonces vivan como gente de luz. El apóstol le recuerda a los efesios lo que eran antes. Antes eran tinieblas, les dice, y les exhorta a comportarse como lo que son ahora en el Señor, hijos de luz. Veamos también Juan, primera de Juan 1, versículo del 5 al 7. Primera de Juan 1, versículo del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él
Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En estos versículos Juan nos dice que para disfrutar de una verdadera comunión con Cristo es necesario, dice, someterse a las normas de santidad que vienen de Dios infinitamente santo y que en Él, dice, no hay ninguna tiniebla. Como leíamos al comienzo, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y tener comunión con la luz y las tinieblas es un absurdo. Como dice 2 de Corintios 6:14, termina diciendo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Una pregunta retórica, obviamente que ninguna. Dios es luz, que se revela a sí mismo a nosotros. No hay tinieblas en Él. No se esconde en la sombra a fin de que solo algunos lleguen a conocerle. No. Él se manifiesta a todos. Es más, Él se deleita en darse a conocer. Él se deleita en darse a conocer. Gloria al Señor. Es de notar que Juan no dice que en Dios hay luz, sino que dice Dios es luz. En la nueva creación, lo primero que se produce en el alma es luz. El Espíritu Santo cautiva la voluntad por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Spurgeon decía, el Espíritu de Dios nos ilumina para que veamos lo que es el pecado, haciéndolo repugnante a la vista. Haciéndolo repugnante a la vista. En 2 Corintios 6:16, yo lo tengo en la versión lenguaje actual, dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este versículo, hermano, me lleva a mi segundo punto. Punto 2, Pedro nos dice cómo el Señor prepara un pueblo. Recordemos el versículo 10 de Primera de Pedro 2. Versículo 10 de Primera de Pedro 2. Busquemos. Nosotros somos, vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos un pueblo escogido por Dios. ¿Y esto es debido a qué? ¿Acaso a nuestra buena vida? ¿A nuestras buenas decisiones? ¿O a que somos buenos? No. Debido solo a la misericordia de Dios, por medio de su gracia, mediante la obra de Cristo en la cruz. Ahora que somos el pueblo amado de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios es algo precioso. Vayamos también a Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Vemos cómo el pueblo de Dios, como Israel, necesitaba ser apartado de toda contaminación moral, sobre todo de los cananitas, el adorar toda clase de imágenes, idolatría, etc. Vemos el obrar poderoso de Dios, su amor, su misericordia. Vemos también cómo nos santifica. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, mostrando una vez más su soberanía. Vosotros seréis, dice, especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa. Estos títulos nos muestran las bendiciones divinas que experimentaría el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Pertenecer de manera especial al Señor. Representarlo en la tierra y ser apartado por Él para sus propósitos, dar a conocer sus atributos, etc. De la misma manera nos encontramos que el Señor nos iba a limpiar de todos sus pecados. El Salmo 138 dice, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo, hermano, termina con una exhortación a Israel a que espere en el Señor, porque tiene, dice, un amor y poder ilimitado para perdonar y salvar. Y es ese mismo amor perdonador que nos alcanzó y nos hizo un pueblo. Y otro salmo que nos habla de otras de sus grandes bondades. Salmo 103:4, cuando dice, Él rescata de las fosas tu vida. En otra versión dice, Él rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Son muchos los peligros de lo que Dios nos rescata. Y también son muchísimas las bendiciones que el Señor nos da. Pero principalmente la bendición más grande que nos ha dado es la del sacrificio de su Hijo en la cruz. El mismo Señor de señores colgado en un madero, hermano. La muerte más horrenda que pueda sufrir una persona, mediante cuya obra de gracia nos dio eterna redención. Acabamos de ver los beneficios que tendrían sus escogidos. Ahora todas estas bendiciones llegarían a ellos por el hecho de ser ¿qué? De ser el pueblo de Dios. Y Dios mismo iba a habitar en medio de ellos. Como podemos ver en Apocalipsis 21:3. Busquemos Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra que se traduce tabernáculo es morada o lugar. El Señor pondrá su santuario en medio de ellos para siempre.
Habrá un día en que tendremos comunión continua y perfecta con el Señor, ya sin nuestra lucha con el pecado. Qué precioso es saber que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto no lo logramos porque seamos las personas más buenas del mundo, como decía hace un momento, no, sino solo por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, sin ningún mérito nuestro. Él lo hizo todo, hermanos. Podemos también notar acá la preposición con, cuando dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es una preposición de compañía que refuerza el hecho ya de por sí admirable de que Dios extienda, por así decirlo, la lona de su tienda de compañía, su morada celeste, a fin de que allí se cobije también todo su pueblo, como viviendo para siempre en una misma mansión. Este pueblo tiene un objetivo, un fin, que es el de dar a conocer a su Rey, alabarlo, glorificarlo y darle gloria porque Él es digno de toda gloria. Isaías 43, 21 dice, este pueblo que he creado para mí, busquemos por favor Isaías 43, 21, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. En la Nueva Traducción Viviente dice, yo hice a Israel para mí mismo, y un día, dice, me honrará delante de todo el mundo. Y un día, dice el Señor, me honrará delante de todo el mundo. También tiene una forma de vida santa, apartado completamente del pecado. Tito 2.14 dice, Tito 2.14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimir significa poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. El precio fue la sangre de Jesucristo para satisfacer la justicia de Dios, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice primera de Pedro 1.18. Primera de Pedro 1.18, tremendo. Para finalizar, hermano, hemos visto cómo el Señor nos anima a seguir creciendo una vez que hemos dejado el camino de pecado. Aunque siempre seguiremos luchando con él. Pero ya no nos gozamos en el pecado como lo hacíamos antes, sino que cuando lo hacemos se nos contrita el corazón. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva condición. Ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios es un Dios santo, santo, santo. Por eso merecíamos la condenación. Pero en su gracia, Él nos rescató, Él nos redimió mediante la preciosa sangre de Cristo. Solamente por su mérito, por su obra en la cruz. Él nos hace sus hijos, nos hace un pueblo. Nos podemos gozar eternamente, alabarle y glorificarle, porque Él es digno, como decía antes, de toda gloria, de toda gloria. Cómo en su palabra vemos el obrar poderoso de Dios, sus promesas, que nos habla de la vida eterna en Cristo Jesús. Eso nos debe llenar de gozo. Es algo que nuestra mente finita no alcanza a comprender. Gocémonos, hermanos,
en esta salvación tan preciosa, tan grande y segura. Este regalo inmerecido, como decía Pablo. Y debemos entender a este mundo caído que la muerte de nuestro Señor en la cruz no fue en vano. A los que no conocen al Dios de gloria, hoy es el día aceptable. A los que escuchen este pequeño mensaje les digo, no juegues con tu futuro. Ve a Él en arrepentimiento y fe y comienza a sentir el gozo que solo Él te puede dar. Él sigue teniendo misericordia. Él es el Dios verdadero. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Jesús no tenía pecado, pero cargó con todas nuestras inmundicias, con todo nuestro pecado. Por mí, por vos y por todos los suyos. Así de grande es nuestro Señor, así de grande es su misericordia, así de grande es el regalo que el Señor te quiere dar. Oh, tremendo eso. Solo tiene que ir a Él. Su palabra dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Spurgeon dice en su libro, solamente por gracia, dice, encuéntrame en el cielo, no bajes al infierno. No hay modo de volver de ese antro de miseria. ¿Por qué quieres entrar en el camino de la muerte, estando abiertas delante de ti las puertas del cielo? No rechaces el perdón gratuito, la salvación plena que Jesús concede a los que confían en Él. No dudes ni te detengas. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, haciéndonos parte de su pueblo, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos infinitas gracias, Señor, porque podemos gozarnos en ti, podemos escucharte, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos exhortas, Dios. Veíamos cómo tú preparabas un pueblo, Señor. Tú nos has hecho tus hijos, nos has hecho un pueblo, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos tantas y tantas gracias, Señor. Hoy es un día más de gracia. Hoy es un día más en que podemos ir a ti, Señor, sabiendo que no somos buenos. Pero en ti hay suficiente misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has salvado, porque tú nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y gracias, Padre, por rescatarnos, porque hoy tenemos nueva vida en Cristo. Gracias, bendito Señor. Tú eres digno de todo, Señor. Nosotros somos indignos de todo, pero mediante la muerte de tu Hijo en la cruz, tú nos hiciste digno de ir a ti, Señor. Borraste todos nuestros pecados, Señor. Y hoy podemos gozarnos sabiendo que somos tus hijos y que nos hiciste un pueblo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén y amén.